Un tema que es fundamental, sobre todo en el marco de la celebración este año de los 75 años de la elaboración de la Carta de los Derechos Humanos. El expresidente colombiano Álvaro Uribe aseguró, al responder al presidente Gustavo Petro sobre los llamados falsos positivos, por los que el actual gobierno pidió perdón en un acto en Bogotá, que durante su administración se tomaron decisiones oportunas frente a esos crímenes. En un discurso en Villavicencio, capital del departamento del Meta, Uribe aseguró que todos los casos que conoció sobre implicados en los falsos positivos tuvieron respuesta institucional y fueron apartados de las Fuerzas Armadas. Además que muchos de los responsables terminaron en la cárcel al final de su gobierno, indicó Uribe. Los llamados falsos positivos fueron ejecuciones de civiles cometidas por miembros del ejército que luego presentaban a las víctimas como guerrilleros muertos en combate para recibir recompensas o beneficios por los supuestos resultados obtenidos. Hay cifras que hablan de 6.000 personas ejecutadas en un largo periodo en Colombia, víctimas de violaciones a los derechos humanos. Y en un acto celebrado en la céntrica Plaza de Bolívar de Bogotá, el gobierno colombiano pidió perdón por 19 de estos falsos positivos cometidos en el 2008 en el departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela. Falsos positivos. Un tema que no ha dejado de doler. 6.402 hay reportados según cifras de la Jurisdicción Especial para la Paz. 19 de ellos fueron entonces por los cuales el Estado colombiano pidió perdón en este acto, al que se sumó también el ejército de ese país. Vamos a tomar contacto a esta hora con Cecilia Arenas. Cecilia Arenas es hermana de un falso positivo de Soacha, integrante del colectivo Mafapo, mujeres, madres de falsos positivos. Cecilia, le damos la bienvenida a DNews, a toda Latinoamérica. Muchas gracias por tomar contacto con nosotros. Muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación. Y bueno, pues acá damos la cara, hoy en día estamos dando la cara por aquellos actos tan feos, ¿no? Bochornosos, mostrando la cara de que nosotras siempre dijimos la verdad. Sí, sería importante poder consultarle primero sobre las opiniones que acabamos de entregar, sobre las declaraciones que acabamos de dar a conocer también, que dio el expresidente Uribe, señalando que en su gobierno se tomaron acciones oportunas contra los falsos positivos. ¿Cuál es su opinión? Ay, Dios mío. Con esto, la verdad, nosotros nos acostumbramos a que nos sigan llamando como nos quieran llamar, con palabras feas, como se expresa el señor Uribe. Para nosotras, sabemos que cualquier palabra que venga de ese señor no es ninguna palabra de agrado.
Entonces, por tal motivo nos da igual que se exprese bien o se exprese mal, nosotros no le creemos una sola palabra a ese señor. ¿Usted considera que no se tomaron acciones oportunas? Podríamos hacer un repaso estamos saliendo a toda Latinoamérica, probablemente el caso de los falsos positivos ha estado en la prensa además estos últimos días muy fuerte, en particular en Colombia, pero quizás en el resto de Latinoamérica no se ha seguido la noticia y además el tránsito que ustedes han tenido que recorrer desde los hechos ocurridos a inicios de siglo, ¿no es cierto?, a inicios del 2000 en adelante y en particular a finales de esa década del 2000 en el caso de Soacha. ¿Podría usted contarnos, relatarle a nuestra audiencia los hechos sucedidos, aquellos en los que estuvo presente su hermano también? Bueno, sí, pero primero que todo yo quiero aclararles algo. Los falsos positivos no es algo que sucedió solamente en el 2008. Los falsos positivos es un acto que ellos venían haciendo de muchísimos años atrás. Desapareciendo cadáveres, tirándolos al río, quemándolos, enterrándolos en tierras de ganaderos que ya ni se acuerdan a dónde enterraron los cuerpos. Pero aparecieron unas viejas locas llamadas madres de Soacha, Mafapo, madres de los falsos positivos, en las cuales a nosotras sí, igual que otras mamitas, pero solo que ellas no se atrevieron a hablar. A nosotras sí nos dolió. Y a mí me dolió mucho la muerte de mi hermano, porque era ver sufrir a mi madre día tras día. Alex se lo llevaron de aquí, Alex me lo mataron. Y me lo mataron lejos de acá, lo mataron en Florida Blanca, Santander. ¿Cómo murió su hermano Cecilia, su hermano Mario? Mario murió solamente de un tiro que le dieron acá por la parte de atrás y le reventó acá. Ni siquiera él murió por ese disparo. Él murió desangrado. Él murió por shock hipoglémico. Él, así me lo mataron a él. ¿Y cómo ustedes pudieron acceder a esa información? Perdón, si nos puede relatar también cómo fue el tránsito para poder encontrar sus cuerpos. Eso ha sido muy duro, mire. Nosotras como madres y hermanas nos hemos metido hasta de investigadoras. Cualquier cosita que nos dicen inmediatamente investigábamos a qué pertenecía, quiénes militares eran, de dónde eran, cómo trabajaban, cómo lo hacían, todo eso. Alex, él duró desaparecido desde el 2 de enero, fue la última vez que se vio con vida, y el 24 de agosto del 2008 hicieron una llamada a Chiquinquirá, Boyacá, a la emisora Furatena, y esa noticia la escuchó una tía mía. Nosotros somos de allá, de Chiquinquirá. Esa noticia la escuchó una tía y ella llamó rápido a otro hermano que no estaba tampoco acá, sino que vivía en Yopal. Y de Yopal mi hermano me llamó y me contactó. La noticia exacta era: llamaban al señor Rogelio Arenas o a la señora Cecilia Garzón que por favor se presentara en Medicina Legal de Bucaramanga, probablemente para reconocimiento de un familiar. Así fue la noticia. Y sí, en efecto, mi mamá fue con una hermana, pero no fue buenas noticias las que trajeron ellos, porque desafortunadamente en ese momento les violaron sus derechos, nunca les mostraron una foto, nunca les dijeron mire este registro, nada. Simplemente les entregaron un registro ahí en el que dice joven NN reconocido por Cecilia Garzón, muerte violenta, no más. No dice nada más en ese registro. Ellos regresaron y me contaron, y ahí fue donde yo me puse en contacto con miles de personas.
porque yo pensaba, es que uno es pendejo, ¿no? Pues la ignorancia de uno también. Yo pensaba que no era sino yo ir y comentar mi caso y me decían, listo, Cecilia, vaya y traiga a su hermano. No, eso no fue así. Eso era golpear puertas. No me creían que Alex no era ningún guerrillero. Mucho menos le iban a creer a mi mamá porque desafortunadamente hay esa tendencia de que una persona adulta, como en ese momento mi mamá tenía 83 años, entonces que porque una persona adulta hablaba esas cosas, no, esta vieja está loca. Claro, y fue lo que le pasó a muchas familias, como usted decía. ¿A muchas? No solamente pasó el año 2008 en el caso de Soacha, ¿no es cierto? Se reportan 6.400, decía yo, según la JEP, desaparecidos entre el 2002 y el 2008, en un contexto también de una Latinoamérica que este año conmemora también dictaduras con una cantidad de desaparecidos enormes, una historia que se repite una y otra vez y que afecta prioritariamente a trabajadores, a obreros, a campesinos, a jóvenes, cuyas familias también recorrieron, al igual que usted, puertas, tocaron muchas puertas, y además con un Estado donde la justicia no respondió. Y por eso también sería importante contar que ya una vez que se confirma hace muchos años, además, que estos falsos positivos existieron, que no eran personas en combate, que en la mayoría eran casos de personas que, por ejemplo, habían respondido a llamados de trabajo o estaban en alguna zona en particular, como los estudiantes, por ejemplo, y luego se les asesinaba y se les hacía pasar por guerrilleros. Contar también el tránsito en la justicia a partir de estas declaraciones que ha hecho el expresidente Álvaro Uribe, de decir que se tomaron las acciones. ¿Qué acciones no se han tomado aún? Porque ayer, antes de ayer, ha sido noticia que el Estado colombiano hoy, en el nombre de Gustavo Petro, ¿no es cierto?, o sea, con él en la cabeza, el ministro de Defensa también, y también el ejército colombiano han pedido perdón. Pero de todas maneras, ¿cuántos casos no han tenido justicia? Uy, Dios mío, es que son pero muchísimos casos que ni siquiera les ponen cuidado. Ver esas mamitas que se han quedado solas porque les mataron 2 hijos, 3 hijos. Yo conocí una señora antier que me decía, me dio tanto dolor que me decía, mamita, yo no tenía por qué, mis hijos no tenían por qué matármelos, ellos no eran guerrilleros, a mí me mataron 3 hijos. Ay, Dios mío, mire, a mí se me partía el alma y ella me abrazaba y me decía, si yo hubiera tenido una hija, hermana, como usted, las cosas hubieran sido distintas. Pero yo vengo a acompañarlas porque me da miedo. A mí me da miedo y yo mejor me quedé callada. Mire, eso era tan duro, me hizo llorar y me hizo recordar porque tristemente, si yo, Cecilia Arenas, no me hubiera puesto al tanto con mi mamá, a nosotras también nos sacaron el cuerpo. Mis hermanos me sacaron el cuerpo. Todo, ellos decían, ay, pero ustedes cómo van a hacer quedar mal al ejército. Eso sucede hace muchísimo tiempo. Ustedes son las únicas locas que van a pedir un cuerpo, y un cuerpo ya para qué lo van a traer. Pero yo fui la que le dije, mi mamá, no mamá, yo no sé cómo lo haré, pero yo le voy a traer el cuerpo de Alex y le voy a ayudar a demostrar de que Alex no era ningún guerrillero. O si no, también mi mamita había quedado sin denunciar y callada, la muerte se había quedado callada. Qué increíble, porque esos son dolores que en un país, por mucho que no estén presentes en la agenda, marcan la historia, marcan la creencia en las instituciones, la creencia en la justicia. Y usted habla de una normalización de un Estado violento, ¿no es cierto?, que es parte de lo que hemos visto también en las dictaduras latinoamericanas. Un Estado violento que viola los derechos humanos, que asesina y para lo que quedan impunes. Solo para cerrar, Cecilia, y agradeciéndole además este contacto, porque sabemos que les duele también hablar una y otra vez de este tema en busca de justicia. ¿Qué es lo que esperan ahora tras la petición de perdón que ha hecho el Estado colombiano? ¿Para ustedes es suficiente? ¿Está bien? ¿O les falta todavía? Y si falta, ¿qué es lo que falta? Bueno,
Nosotros le agradecimos mucho al señor ministro por habernos dado esas disculpas públicas, pero como le dije yo también y mis compañeras le dijimos, no era él el que tenía que venir a hacer eso. Nosotros queríamos, o queremos, porque vamos a seguirlo luchando, es que el señor Santos y el señor Uribe sean los que se paren y digan, ni siquiera estamos pidiendo un perdón de ellos, simplemente porque nosotras sí los perdonamos a ellos. Nosotras simplemente lo que queremos es que ellos reconozcan. La embarraron, ya, no más, no queremos más. Claro. Y eso además es la manera de asegurar que no se vuelvan a producir actos como este. Mientras haya impunidad, sí, mientras no haya reconocimiento y mientras no haya reparación, la posibilidad de cualquier otro joven más adelante vuelva a ser víctima queda abierta ante la impunidad de los estados. Muchas gracias, Cecilia Arenas, hermana de Mario Alexander Arena Garzón, uno de los falsos positivos y que ha estado presente además, integrante del colectivo MAFAPO, las madres de falsos positivos, en este acto en el que el Estado colombiano ha pedido perdón también, el ejército lo ha hecho. Que esté muy bien, un abrazo y bueno, muchas gracias también por no perder nunca la fuerza para continuar con esa lucha que protege a la humanidad, sin duda protege a la humanidad. Que esté muy bien. Muchísimas gracias a ustedes, Dios los bendiga y seguimos en la lucha porque MAFAPO no se rinde. Gracias, Carajo. Cecilia. Un abrazo.